Historias de Jack. Empezamos. Si alguna vez entras en la Deep Web, asegúrate de no quedarte demasiado tiempo mirando lo que parece educativo. Nunca pensé que un simple enlace en un foro de estudiantes de medicina pudiera cambiarme la vida, ni que algo tan inocente como una clase en directo sobre fisiología terminaría convirtiéndose en una pesadilla real. Estudio medicina en California y, como la mayoría de mis compañeros, paso más tiempo delante del ordenador que bajo la luz del sol. Siempre he tenido esa curiosidad malsana, por lo que no se enseña en clase, por lo que queda entre las líneas de los libros. Quería ver más allá del cuerpo humano en teoría. Quería ver lo que realmente pasa cuando el cuerpo se rompe. Todo empezó una noche de viernes, mientras repasábamos para un examen de fisiología cardiovascular. Estábamos en videollamada, Sara, la más brillante del grupo, con una mente fría y ambiciosa. Mike, el típico bromista que lo tomaba todo a la ligera. Y yo, que solía quedarme callado tomando apuntes en silencio. Era tarde y la conversación derivó hacia la Deep Web, ese rincón de Internet del que todos hablaban pero que pocos habían explorado de verdad. Sara fue quien mencionó el enlace. Lo había encontrado en un foro cerrado de investigadores anónimos, supuestamente un lugar donde se compartían estudios médicos no publicados. Su voz sonaba, excitada, casi temblorosa, como quien sabe que está a punto de enseñar algo prohibido. Dicen que hay médicos reales dando clases en directo, dijo. Experimentos, fisiología pura, sin filtros éticos. Mike se rió. ¿Qué? ¿Van a destripar a alguien en directo? Sara no contestó. Solo nos pasó el enlace por el chat. Acceso a contenido médico restringido. Uso educativo. La advertencia en rojo no hizo más que avivar la curiosidad. Así que lo hicimos. Descargamos Tor, ajustamos las configuraciones y una hora más tarde, con la habitación a oscuras y los auriculares puestos, entramos. La pantalla tardó en cargar. Fondo negro, letras blancas y un contador que decía: transmisión comenzará en 0 horas, 2 minutos y 15 segundos. El chat estaba activo, lleno de usuarios con nombres sin sentido. Algunos hablaban de la clase anterior, la del sistema respiratorio. Otros pedían que esta vez no se cortara el audio durante la demostración. Cuando el contador llegó a 0, el vídeo se activó. Una cámara fija, una habitación blanca y metálica, fría, con un eco tenue. En el centro, una mesa quirúrgica. A su lado, una camilla con un cuerpo. No era un maniquí, era un hombre real, con el torso desnudo, cables en el pecho y una cinta gris tapándole la boca. Estaba consciente. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando algo que no fuera la cámara. La voz del profesor llegó clara, pausada, con ese tono de quien da una clase magistral. Buenas noches, estudiantes. Hoy hablaremos de la presión arterial. Su voz era grave, serena, sin emoción. La presión nos mantiene vivos, pero también puede matarnos. Nadie en el chat escribía. Era como si todos contuvieran la respiración. El profesor apareció, parcialmente en cámara, bata blanca, guantes, rostro fuera del encuadre. Solo se veían sus manos, moviéndose con precisión. Preparó una jeringa con un líquido transparente y la conectó a la vía de él. Sujeto. Vamos a inducir hipertensión aguda, dijo. Quiero que observen los cambios fisiológicos en tiempo real. El monitor al lado mostraba los signos vitales. 118 por 76. Pulso 72. Todo normal. El líquido comenzó a fluir. El hombre se tensó. Su respiración se aceleró. Las venas del cuello se marcaron como cuerdas bajo la piel. El monitor subió 132 sobre 88. 145 sobre 92. Sara murmuró al micrófono con la voz temblando. Jack, esto no puede ser real. Pero lo era. Oía el goteo del suero, el roce del metal.
el sonido húmedo de su respiración. El profesor seguía narrando con calma. A medida que la presión arterial se eleva, los vasos sanguíneos se contraen. El corazón aumenta. Su fuerza de bombeo, los órganos comienzan a sufrir microlesiones. Cada palabra caía pesada, metódica. En la pantalla, el hombre agitaba los brazos atados, intentando liberarse. 158 over 105. 164 over 112. El zumbido del monitor se mezclaba con sus gemidos ahogados. Mike intentó hacerse el valiente. «Es un montaje. Seguro que es un actor». Pero nadie respondió. Number 1. «Sarah, ni yo». El profesor cambió de cámara. Ahora el plano mostraba un primer plano del rostro del sujeto. Él. Sudor brillaba sobre su frente. Sus ojos se movían frenéticamente. Los capilares de sus mejillas comenzaban a estallar, dejando un tono rojizo bajo la piel. El profesor señaló. «Aquí observamos las primeras hemorragias subcutáneas. El cuerpo intenta mantener la homeostasis, pero el sistema colapsa lentamente. Con un gesto leve, ajustó algo en el gotero. El monitor subió otra vez. 178 over 119. 185 over 126. Sarah tapó la boca con la mano. Mike se levantó de su silla, diciendo algo que no recuerdo. Yo no podía moverme. Estaba atrapado, no en la pantalla, sino en la idea de que todo eso, toda esa violencia controlada, era ciencia pura, fría, sin emoción. El hombre empezó a tener espasmos. El profesor siguió hablando como si nada. En este punto, la visión se nubla, la mente entra en estado de pánico y el flujo cerebral se vuelve caótico. Observen los ojos. La cámara hizo zoom. Las escleróticas se habían vuelto rojas, casi negras por los capilares rotos. Una lágrima, fina y rosada, descendía por la mejilla del sujeto. El chat se llenó de silencio, hasta que un usuario, con el nombre Med47, escribió: «Más presión». El profesor asintió despacio. «Muy bien, continuemos». Sarah gritó: «¡Apágalo, Jack! ¡Apágalo!». Pero no podía. Mis dedos no se movían. Mi cuerpo estaba paralizado, como si aquel monitor marcara mi propia presión, subiendo al mismo ritmo. 192/132. 198/136. El cuerpo del sujeto se arqueó violentamente. Las correas crujieron. El rostro se puso morado. El profesor solo dijo: «Aquí comienza el colapso del sistema nervioso». Un pitido largo inundó el altavoz. El monitor quedó en línea recta. El profesor inclinó la cabeza, casi con respeto. «Clase concluida. Próxima sesión. Resucitación y daño cerebral post-hipertensión». Apagó la cámara. La pantalla se volvió negra. El chat se desconectó. Sarah sollozaba al otro lado del micro. Mike respiraba rápido, sin hablar. Y yo solo miraba a mí, reflejo en la pantalla apagada. No dormí esa noche, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre y escuchaba el pitido constante del monitor. Pensé en denunciarlo, pero ¿a quién? ¿A la policía? ¿Con qué prueba? Solo había visto una transmisión en la Deep Web. Nada más. Durante días el vídeo no. Volvió a aparecer. El enlace estaba inactivo, como si nunca hubiera existido. Sarah dejó de conectarse. Mike evitaba el tema. Y yo comencé a entrar en los foros ocultos, buscando respuestas, buscando al profesor. No lo hacía por morbo. O al menos eso me decía. Lo hacía porque sentía que por primera vez había visto algo que ningún manual mostraba. El cuerpo humano en su límite absoluto. El punto exacto donde la vida se apaga no por accidente, sino por decisión. Desde entonces, cuando escucho el sonido de un monitor cardíaco en las prácticas, siento que algo dentro de mí se acelera. La curiosidad sigue ahí, y el recuerdo de aquella voz, tan serena, tan real, repitiendo una frase que jamás olvidaré.
La presión nos mantiene vivos, pero también puede matarnos. No podía dejar de pensar en aquella transmisión. Cada vez que cerraba los ojos, veía la camilla, metálica, el rostro morado del sujeto y el pitido constante del monitor. En clase, al mirarlos, diagramas del sistema circulatorio, ya no veía líneas ni fórmulas, sino vasos que se rompían y corazones a punto de estallar. Intenté concentrarme, fingir normalidad, pero algo en mí se había fracturado aquella noche. Sara dejó de asistir a las reuniones del grupo. No respondía a mensajes. Su foto de perfil desapareció. Mike, por su parte, me bloqueó de todas partes después de que le insistiera para volver a hablar de él. Tema. Solo me escribió una vez antes de hacerlo. No vuelvas a buscar eso, Jack. Te lo digo en serio, pero yo no podía parar. Pasaron 2 semanas sin dormir bien, repasando cada detalle que recordaba. Intenté volver al enlace de la transmisión, pero la página había desaparecido. Solo quedaba una pantalla en negro con una línea de texto en blanco. Acceso restringido, solo para miembros verificados. Me quedé mirándola mucho tiempo, casi hipnotizado. Fue entonces cuando empecé a buscar en otros foros los que no aparecen ni siquiera en la DIP. Web común, espacios donde la gente hablaba de experimentos humanos, de estudios prohibidos, de algo llamado The Anatomy Broadcast. La mayoría de los mensajes parecían leyendas urbanas. Hasta que uno de ellos mencionó el mismo título que había visto aquella noche. Clase 47. Presión arterial. Le escribí al usuario. Me respondió con un mensaje encriptado, pidiéndome que demostrara interés. Profesional genuino. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero le mandé una foto de mi carnet, universitario y una breve descripción de mis estudios. Horas después recibí un enlace nuevo. Clase 48. Revisión privada. Acceso limitado. La descripción era escueta. Sesión de observación reservada para miembros en formación. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en los dedos. Cerré las cortinas, apagué la luz, conecté los auriculares y respiré hondo. El vídeo tardó unos segundos en cargar. La habitación era la misma. Paredes metálicas, luz blanca y fría, la mesa quirúrgica al centro. Pero algo había cambiado. El plano era más cercano, más íntimo. El profesor apareció parcialmente en cámara, con la cabeza cubierta por una máscara quirúrgica. Su voz seguía siendo la misma, pausada, grave, controlada. Bienvenido, Jack. Me quedé helado. Mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? El profesor siguió, como si nada. Nos alegra tenerte de vuelta. Ha demostrado un interés genuino por aprender. No todos los estudiantes muestran tanta curiosidad. Su tono era amable, demasiado amable. Giró la cámara lentamente hacia la derecha. Había una nueva camilla y alguien atado sobre ella. Una mujer. No pude respirar. Era Sara. Tenía los ojos vendados y las muñecas sujetas con correas. La cinta gris cubría su boca, igual que la del sujeto anterior. El monitor junto a ella mostraba un pulso acelerado, 126/85. Intenté escribir algo en el chat, pero el teclado no respondía. El profesor continuó. Hoy estudiaremos la respuesta cardiovascular al miedo extremo. Observad cómo la presión aumenta incluso antes del estímulo físico. A medida que hablaba, un asistente ajustaba la vía del brazo de Sara. El monitor subía poco a poco. 132/89, 140/92, 147/95. Ella respiraba rápido, casi hiperventilando. Su cuerpo temblaba. El profesor se acercó a cámara y dijo, ¿sabes lo fascinante de la mente humana, Jack? Que incluso el miedo se puede medir en milímetros de mercurio. Intenté cerrar el portátil. No funcionó. El cursor se movía solo, como si alguien más lo controlara. El profesor volvió hacia Sara. Podemos ver que el estímulo emocional ya está provocando cambios hemodinámicos notables. Ahora iniciaremos el protocolo de exposición progresiva. Encendió una lámpara quirúrgica que iluminó su rostro. Ella intentó gritar, pero solo se oyó un sonido ahogado.
El monitor marcaba 159 sobre 101, 167 sobre 108, 175 over 112. Las venas de su cuello se hinchaban. La piel de sus manos se tensaba hasta parecer translúcida. El profesor hablaba mientras todo sucedía, con la calma de un narrador científico. A este nivel de presión, los capilares cerebrales comienzan a filtrarse. El paciente pierde la percepción del entorno. Vean cómo los músculos faciales se contraen, cómo la mirada se vacía. Sara se arqueó en la camilla. El monitor subió de golpe. 188 over 125, 194 over 131. Su respiración se volvió un jadeo desesperado. La cámara giró lentamente hacia mí, hacia el monitor de mi ordenador, y entonces lo vi. La cámara mostraba mi propio rostro reflejado en la pantalla. La curiosidad, dijo el profesor, es una forma de presión. Tú lo sabes mejor que nadie, Jack. Intenté apagar el portátil, arrancar el cable, cerrar la tapa, pero nada reaccionaba. El vídeo seguía. 200 over 140, 213 over 150. Sara convulsionó. El pitido constante llenó mis auriculares. El profesor miró la pantalla un segundo, luego a la cámara. Clase concluida. El vídeo se cortó de golpe. La pantalla se quedó en negro, y entonces apareció un mensaje. Clase 49. Participación activa confirmada. Durante varios minutos me quedé quieto, mirando el reflejo de mi rostro en la pantalla vacía. Number. Sentía miedo, ni rabia. Solo una especie de vacío en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera. Desconectado. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Cada sonido del exterior me parecía un pitido lejano de monitor. Cada sombra, una figura en bata blanca observándome desde el rincón. Intenté denunciarlo, pero no había pruebas. No existía registro de los enlaces, ni historial, ni archivos, nada. Un día fui hasta el apartamento de Sara. Nadie respondió. La puerta estaba cerrada con una cadena por dentro. Un vecino dijo que hacía días que no la veía. A la mañana siguiente encontré un paquete en el buzón. Sin remitente. Dentro había un tensiómetro, una bata blanca con mi talla exacta y una nota escrita a mano con una caligrafía. Pulcra, prepara el material. Próxima clase, en directo. Desde entonces, algo extraño sucede con mi ordenador. A veces, cuando lo enciendo, la pantalla se queda negra unos segundos más de lo normal y luego aparece el reproductor de vídeo. Sin sonido, sin título. Solo el contador en la esquina inferior derecha, marcando 000000. Espero. No quiero hacerlo, pero no puedo apartar la mirada. Y entonces escucho esa voz, la misma. Voz. Cálida, tranquila, inconfundible. Adelante, doctor. Es tu turno para enseñar. Apago el portátil, desconecto el cable, pero el pitido sigue, como un eco interno, dentro de mí. Cabeza. A veces lo oigo incluso en clase, cuando los profesores hablan de fisiología o mencionan la palabra presión. Y no sé si es sugestión o algo más, pero juro que cada vez que me tomo la tensión, el número sube un poco más. La presión nos mantiene vivos, pero también puede matarnos. Mantén la calma. Tu presión sigue estable. Déjame un comentario contándome qué habrías hecho. Tú en el lugar de Jack. Y no olvides dejar tu like y suscribirte. Así te avisaré cuando empiece la siguiente clase. No pensé que la curiosidad podría matarte, pero aquella noche estuve a punto de descubrirlo por mí mismo. Todo comenzó una noche de viernes que prometía ser aburrida, como tantas otras. Mis amigos y yo estábamos en mi piso, con la luz apagada y la ciudad rugiendo a lo lejos, cuando Luis apareció con su portátil viejo, una sonrisa que olía a problemas y una mirada que ya me hacía sospechar que iba a pasar algo que lamentaríamos. Chicos, he encontrado algo que no deberíamos ver, dijo dejando el portátil sobre la mesa con cuidado.
como si fuera una bomba a punto de estallar. No era cualquier página de la Deep Web. Era un casino clandestino, sin registros, sin límites de apuestas y con una interfaz que parecía demasiado real para ser virtual. Al principio pensamos que era una broma, un truco de algún hacker, pero apenas entramos, el diseño nos atrapó. Luces digitales que parpadeaban suavemente, gráficos hiperrealistas, música de fondo tenue y un contador que nos advertía del tiempo de conexión. Luis, ansioso, ya había creado nuestras cuentas con seudónimos y unas criptomonedas que habíamos conseguido por diversión. Yo, escéptico, apenas me atrevía a mirar, pero no podía apartar los ojos de la pantalla. El primer mensaje nos heló un poco, aunque intentamos disimularlo. Juega con cuidado. No todos los que pierden aquí desaparecen solo del juego. Nos reímos, porque parecía un simple mensaje de marketing, pero algo en la manera en que parpadeaba la advertencia nos hizo mirarnos entre nosotros, con un mínimo de inquietud. Los juegos eran simples pero absorbentes. Ruleta, póker, blackjack, apuestas en eventos extraños y desconocidos. Pero había algo en ellos que nos atrapaba sin darnos cuenta. Luis empezó a ganar de manera desconcertante, mientras yo perdía constantemente. Ana, siempre prudente, nos miraba con ceño fruncido, murmurando que nos estábamos metiendo en algo peligroso, pero nadie la escuchaba del todo. Cada vez que alguien perdía, aparecía un mensaje en rojo que decía, «El tiempo corre». No entendíamos si era un contador literal, una amenaza o solo una broma macabra. Poco a poco, notamos detalles que nos ponían la piel de gallina. En las mesas de apuestas aparecían fotos borrosas de personas reales. Algunas tenían los ojos tapados, otras se movían de manera inquietante, y no eran animaciones comunes, sino algo que parecía capturado en la vida real. La sensación de que nos observaban se hizo casi física, como si la pantalla nos penetrara y conociera nuestros miedos. La curiosidad nos empujó a apostar más alto. Decidimos poner todas nuestras criptomonedas en una partida de póker. La ruleta giraba en la pantalla con un realismo que nos mareaba, y los naipes se movían como si tuvieran vida propia. Y entonces ocurrió. La pantalla se volvió negra de golpe, y un mensaje surgió en letras grandes. «Has sido seleccionado». Ana retrocedió asustada y preguntó con voz temblorosa, «¿Seleccionado para qué?». Pero no hubo respuesta. Solo un botón brillante que decía «Aceptar». Y como idiotas, lo pulsamos. De pronto apareció un vídeo en directo. Al principio era confuso, lleno de sombras que se movían rápidamente. Pero pronto distinguimos figuras humanas, encapuchadas, que nos observaban en silencio. La sensación de ser vigilados era abrumadora, incluso sin saber desde dónde. Luis intentó apagar el portátil, pero no respondió. Y entonces, la pantalla nos mostró algo imposible. Nuestros propios rostros, sentados frente al portátil, replicando cada gesto y cada tic nervioso en tiempo real. Era como mirar un espejo deformado que conocía cada detalle de nuestra vida. Intentamos reírnos, inventarnos excusas, pero todo parecía real. Cada movimiento nuestro era registrado. Cada respiración parecía amplificada por el silencio inquietante que llenaba la habitación. Ana comenzó a temblar y se refugió detrás de mí, murmurando que debíamos desconectar todo, huir, pero incluso eso parecía inútil. Un último mensaje apareció. «El juego no termina cuando apagas el ordenador». Pasamos la noche en vela. Cada sonido del piso, cada crujido de la madera nos hacía saltar. Cada notificación de móvil era un sobresalto, y cada sombra que se movía en la habitación nos parecía un intruso. Incluso los ruidos del exterior parecían ecos de lo que habíamos visto. Intentamos dormir, pero cada vez que cerrábamos los ojos, veíamos las figuras encapuchadas, sentadas, mirándonos desde la pantalla que creíamos apagada. Al amanecer, decidimos que lo mejor era olvidar todo y salir de la Deep Web. Pero algo en mi interior me decía que esto no había terminado. La sensación de ser observados persistía, incluso con el portátil cerrado y guardado en el armario. Sabía que el juego nos había marcado de alguna manera que no podíamos entender. Y lo peor,
Lo peor era que todavía no sabíamos hasta dónde llegaba su alcance. Desde la primera noche en el casino, algo en nosotros había cambiado. Cada vez que nos acercábamos a un ordenador, sentíamos un escalofrío recorrernos la espalda. Luis, obsesionado, no podía dejarlo pasar y decidió buscar otra puerta de acceso al casino, algo que nos devolviera a ese lugar que ya nos había marcado para siempre. Encontró un espejo del sitio original, pero esta vez todo era más oscuro, más preciso. La interfaz parecía conocernos. Sabía nuestros nombres reales, detalles de nuestra vida privada que nadie debería saber, fotos antiguas, direcciones, incluso conversaciones que habíamos tenido por móvil. Ana me miró con terror cuando vio su propio rostro aparecer en una sección de apuestas, con un contador que parecía medir no su dinero, sino su tiempo. No podíamos apartarnos de la pantalla, aunque cada segundo nos hundía en una sensación de opresión. Cada juego que jugábamos se volvía más peligroso. En una partida de blackjack, nuestras apuestas desaparecían de manera misteriosa, sin explicación. Y cada vez que intentábamos recuperar el control, aparecía un jugador llamado Sombra. No hablaba, no mostraba cartas, solo apostaba y ganaba. La tensión era insoportable, y sin embargo no podíamos dejar de mirarlo. Sentíamos que no solo jugábamos contra él, sino que él jugaba con nosotros. A medida que pasaban los días, los efectos del casino comenzaron a manifestarse en la vida real. Correos electrónicos que no habíamos enviado aparecían en nuestras bandejas. Las puertas de mi piso, que siempre cerrábamos con llave, aparecían abiertas o bloqueadas sin explicación. A veces, por la noche, creíamos escuchar el ruido de fichas y ruletas girando en la habitación, aunque el portátil estuviera apagado. Nos volvimos paranoicos. Cada sombra parecía moverse de manera sospechosa. Cada sonido fuera de lugar nos hacía saltar del sofá. Una noche, decidimos enfrentarlo directamente. Luis estaba decidido a ganarle al casino, a romperlo, como decía, mientras Ana y yo estábamos aterrados, intentando mantener la calma. Abrimos la sesión y de repente la pantalla cambió a algo que jamás olvidaré. Mostraba nuestra propia casa, en tiempo real. No había cámaras, no había manera, y aún así nos veíamos. Cada uno de nosotros estaba sentado frente a la pantalla, exactamente igual que en ese momento. Sombra no estaba en el juego, estaba observándonos. Cada movimiento, cada respiración, cada decisión que tomábamos estaba siendo registrada y reproducida en la pantalla como un reflejo macabro. Intentamos apagarlo todo. Luis golpeó el portátil. Ana intentó desinstalar el software. Yo solo podía mirar, paralizado por el miedo. Nada funcionaba. La pantalla permanecía encendida, con un mensaje fijo. No hay escapatoria. La sensación de impotencia nos aplastaba. Cada tic-tac del reloj se escuchaba como un martilleo, y cada sombra en la habitación parecía acercarse más y más. Pasaron horas, pero nos parecieron días. Luis estaba blanco, con las manos temblando. Ana respiraba con dificultad. Yo no podía apartar la vista de la pantalla, porque sabía que si lo hacía, algo nos pasaría. Entonces un último mensaje apareció. El juego siempre encuentra a sus jugadores. La frase era simple, pero nos rompió por completo. Entendimos que esto no era solo un juego ni un sitio virtual. Era una trampa, un lugar que sabía cómo infiltrarse en nuestra mente y en nuestra vida. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Cada sonido de notificación nos hace temblar. Cada sombra nos recuerda que somos observados. Cada vez que nos acercamos a un ordenador, sentimos su presencia. Luis y Ana tampoco lo olvidan. Las criptomonedas desaparecidas, los correos extraños, los movimientos inexplicables de nuestras cosas en casa. Todo nos recuerda que el casino no era un simple juego. Era algo mucho más grande y más oscuro. Y lo peor de todo es que sabemos que no hemos terminado, porque el casino siempre nos está esperando. Cada día, cada noche, acecha desde alguna esquina de la Deep Web, listo para atraparnos de nuevo. Sabemos que un día, si no somos cuidadosos, podríamos perder mucho más que dinero. Podríamos perder nuestra propia realidad,
Desde entonces vivimos con miedo. Nos vigilamos entre nosotros, miramos cada sombra, escuchamos cada ruido, y aún así sentimos que algo nos sigue. Y a veces por las noches, cuando el silencio es absoluto, escucho en mi mente un eco de fichas girando y un murmullo que parece susurrar mi nombre. Entonces sé que el casino nunca nos soltará y que quizás, de alguna manera, ya nos ha ganado. El sol se despedía tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja intenso que parecía arder hasta desaparecer. Estaba en mi escritorio, rodeado por la tranquilidad de mi hogar, pero una sensación extraña me recorría la espalda. Todo estaba demasiado silencioso. La taza de café a mi lado había perdido el calor hacía rato, y el murmullo de la ciudad allá afuera parecía lejano, como si el mundo se hubiera detenido. Entonces la pantalla parpadeó, un destello fugaz, casi imperceptible, y apareció la alerta. Posible infección de malware detectada. Mi corazón dio un vuelco. No era un error común. No podía permitirme ignorarlo. Mi experiencia me decía que algo oscuro se estaba moviendo, algo que no se contentaba con pasar desapercibido. Abrí el código y lo recorrí línea por línea. Cada fragmento parecía diseñado para burlar cualquier defensa. No había firmas conocidas, ningún patrón simple que pudiera rastrear. Era un virus vivo, casi consciente, capaz de cambiar su comportamiento según la defensa que detectara. Mientras mis ojos se movían rápidamente por la pantalla, un nudo se formó en mi estómago. Esto no era un ataque aislado ni un simple experimento de hackers. Era una amenaza masiva, silenciosa y calculada. Mientras rastreaba el flujo de datos, noté un patrón inquietante. El malware no se dirigía a servidores comunes, ni a cuentas aleatorias. Apuntaba a algo más profundo, algo que pocos conocían. Una línea de código contenía un nombre que me heló la sangre: la Arena de los Secos. La leyenda decía que era un lugar en la Deep Web donde las mentes más peligrosas de la red conspiraban y comerciaban con secretos prohibidos. Había rumores de hackeos de gobiernos, de corporaciones destruidas desde dentro, de desapariciones digitales que nadie podía rastrear. Activé mis herramientas de anonimato, construyendo capas de seguridad sobre capas, túneles virtuales y sistemas de encriptación que apenas podían seguir mi propio ritmo. La arena no era un lugar para los inexpertos. Cada clic me adentraba más en un laberinto de datos, donde los hilos de información parecían moverse por voluntad propia. Los foros que encontré estaban llenos de conversaciones encriptadas, enlaces que se borraban segundos después de abrirlos, y mensajes que parecían destinados a probar si quien entraba era digno o no de permanecer allí. Una de las salas del foro mostraba un hilo con un registro de ataques recientes, listas de objetivos gubernamentales, corporaciones gigantes, infraestructuras críticas, y cada línea tenía detalles escalofriantes, fechas exactas de intrusión, vulnerabilidades explotadas y la meticulosa manera en que cada sistema había sido manipulado sin dejar rastro. No eran amateurs. Cada uno de estos hackers estaba entrenado, organizado y conectado en niveles que desafiaban la imaginación. Fue entonces cuando apareció el nombre que había esperado no ver nunca más: Odin, mi viejo rival. Durante años había sido una sombra constante en mi vida profesional. Un genio del hacking que siempre estaba un paso adelante, que podía romper cualquier barrera y desaparecer sin dejar rastro. Si él estaba involucrado, significaba que esto no era solo un virus masivo. Era el comienzo de algo que podía destruir el equilibrio del ciberespacio. Mi pantalla parpadeó de nuevo y apareció un mensaje encriptado. Bienvenido, interesado en nuestros servicios. Su simpleza era aterradora. Cada palabra estaba calculada para intimidar, para medir mi reacción, para comprobar si podía sostenerme frente a él. Respiré hondo. No podía permitir que Odin detectara miedo. No podía cometer un solo error. El chat se convirtió en un juego mortal. Cada pregunta era un desafío a mis conocimientos. Técnicas de evasión de seguridad, ataques de denegación de servicio, malware que mutaba según las defensas.
Cada segundo sentía su mirada invisible sobre mí, anticipando mis movimientos, buscando cualquier indicio de debilidad. Al responder, no solo debía ser correcto, debía ser convincente, confiable y firme. Un solo error podía alertarlo de que era un intruso, y entonces ya no habría vuelta atrás. Mientras tanto, el malware seguía extendiéndose en silencio. Cada minuto que pasaba, más sistemas eran comprometidos, y su alcance crecía a una velocidad escalofriante. Sentí un frío recorrer mi espalda. Este virus no solo estaba diseñado para infiltrarse, estaba diseñado para controlar, manipular y destruir a gran escala. La magnitud del plan de Odin se hacía cada vez más clara, y con ella el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Explorando más en la arena, descubrí un subforo al que pocos podían acceder. Allí, los hackers compartían fragmentos de códigos que parecían imposibles de descifrar. Uno de ellos describía un protocolo que podía infiltrarse en sistemas de defensa nacionales sin dejar huella. Otro mostraba cómo desactivar sistemas de alerta de manera que parecieran simples fallos técnicos. Cada fragmento era más aterrador que el anterior, y sentí que estaba caminando sobre un abismo digital del que podría no salir indemne. De repente, la interfaz de mi portátil se distorsionó por un segundo y apareció un mensaje que no podía ignorar. Te estamos observando, Jack. No era una amenaza vacía, era una confirmación de que estaba dentro del alcance de Odin y que cada movimiento podía ser monitorizado. La sensación de peligro se volvió tangible, como si las sombras de la habitación se hubieran condensado alrededor de mí. Sabía que debía actuar con cautela. No podía retroceder, ni podía apresurarme. Cada decisión, cada clic, cada respuesta tenía que ser medida. Mientras avanzaba más profundo en la arena, sentí que la red misma parecía consciente de mi presencia. Era como si el mundo digital respirara a mi alrededor, resistiéndose a ser penetrado, probando mi mente y mi instinto. Y allí, en ese laberinto de códigos, foros ocultos y mensajes encriptados, comprendí algo aterrador. Esto no era solo una amenaza digital, era un juego de sombras, un escenario donde la vida y la muerte se medían en pulsos de datos. Y yo había entrado demasiado lejos para retroceder. Sabía que no podía enfrentar esto solo. Contacté a mis antiguos colegas de la Agencia de Seguridad Cibernética. Durante años había permanecido fuera del juego, pero mi experiencia aún contaba. En cuestión de horas, un equipo de élite se reunió. Expertos en ciberseguridad, agentes encubiertos y algunos de mis viejos compañeros del espionaje digital. Cada minuto que pasaba, la red de Odin se expandía, infectando más sistemas, y con ella, el peligro se volvía palpable. Nos adentramos en la arena de los ecos, guiados por la información que había recopilado. Las primeras capas fueron complejas, pero no insuperables. Cada servidor que penetrábamos parecía un nido vivo, lleno de centinelas digitales diseñados para detectar intrusos. Un error mínimo podía significar ser expulsados, o peor aún, ser rastreados. La sensación de que alguien nos observaba era constante. Un escalofrío recorría mi espalda cada vez que una alerta surgía en la pantalla. Mientras avanzábamos, descubrimos que Odin había instalado trampas programadas para confundir y aislar a los intrusos. Algunas eran simples, otras sofisticadas. Algoritmos que creaban rutas falsas de acceso, servidores que parecían vulnerables, pero que, al tocarlos, activaban defensas automáticas. Uno de estos centinelas casi nos delata. Tuve que improvisar un túnel digital que nos salvó por segundos, y por un instante sentí que la red misma estaba consciente de nuestra presencia. En un subforo oculto encontramos algo aún más perturbador, un hilo sobre experimentos de manipulación de sistemas críticos. Documentos que describían cómo controlar plantas eléctricas, hospitales y redes de transporte sin dejar evidencia, como si Odin planease un apagón global o un colapso coordinado de infraestructura. La magnitud del plan me dejó sin aliento. Esto no era solo ciberterrorismo, era control absoluto. Mientras trabajábamos, un mensaje encriptado apareció de la nada. Estamos observando cada movimiento, Jack. No era una amenaza,
Era un recordatorio de que Odin estaba más cerca de lo que creíamos, monitorizando nuestra operación. Sentí cómo la tensión se volvía física, los músculos tensos, la respiración entrecortada, el corazón golpeando en mi pecho. Cada segundo contaba. Pasaron horas mientras avanzábamos entre capas de protección y servidores cifrados. Algunos miembros del equipo comenzaron a mostrar signos de estrés, movimientos rápidos, voces tensas, errores pequeños que casi activan trampas digitales. Nos dimos cuenta de que Odín había diseñado su red para desgastar la mente de cualquiera que intentara detenerlo. La arena de los secos no solo era un lugar físico en la red, era un campo de batalla psicológico. En un punto crítico, encontramos un servidor que parecía ser el núcleo de la operación, pero no estaba solo. Estaba protegido por un algoritmo capaz de anticipar nuestros movimientos, simulando nuestros patrones de ataque y adaptando su defensa en tiempo real. Fue como pelear contra un oponente que conocía cada pensamiento antes de que se formara. Mi equipo y yo tuvimos que dividirnos, creando rutas paralelas de acceso, mientras yo guiaba desde un nodo seguro. Al lograr penetrar el núcleo, Odín hizo su movimiento. Su avatar apareció en el chat. Impresionante, Jack, pero esto es solo el comienzo. Cada palabra estaba impregnada de frialdad y amenaza. En ese instante comprendí que aunque destruyéramos la red física, su influencia, su conocimiento y sus protocolos, fantasmas seguían activos, latentes, esperando un nuevo momento para atacar. Con un último esfuerzo coordinado, desactivamos el servidor central. Los sistemas caían uno tras otro. La red se desmantelaba y el malware global comenzaba a neutralizarse. Era un triunfo, pero la sensación de alivio fue breve. Odin había desaparecido de la arena, pero su sombra seguía allí, presente en cada línea de código, cada subforo, cada fragmento de información que aún respiraba en la Deep Web. Mientras el equipo celebraba en silencio, yo permanecía frente a mi pantalla, vigilante. Habíamos ganado la batalla, pero la guerra seguía. Cada decisión tomada, cada servidor neutralizado, nos había enseñado lo sofisticado, peligroso y despiadado que podía ser Odín. Sus técnicas, su conocimiento y su capacidad de anticipar movimientos continuaban siendo una amenaza latente. Finalmente, cerré la sesión y respiré profundo. El silencio de la habitación parecía más pesado que nunca, y por un instante sentí que la propia red digital suspiraba detrás de las paredes de mi casa. Sabía que Odín podría estar observando, evaluando cada error, preparando su próximo movimiento. El mundo digital nunca duerme, y yo tampoco. El terror de la arena no terminó con la operación. Había dejado rastros, ecos de lo que Odín era capaz de hacer. Cada noche, cada parpadeo de la pantalla, cada notificación podría ser la señal de su regreso. La Deep Web había mostrado su rostro más oscuro, y yo sabía que, en este juego, las sombras siempre acechan. Y mientras me alejaba del teclado, una certeza me acompañó. Había sobrevivido, pero no estaba a salvo. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. No sabía que al abrir un enlace podía abrir también la puerta a mi propia pesadilla. Trabajo en finanzas, en Luxemburgo, y nunca imaginé que mi curiosidad digital me llevaría tan lejos, hasta el borde de un abismo que no se ve en los mapas. Todo comenzó una noche lluviosa de noviembre. La ciudad parecía dormida, pero yo estaba despierto, atrapado frente a la pantalla de mi ordenador, navegando por foros privados y secciones ocultas que nadie debería conocer. Buscaba información sobre movimientos financieros sospechosos, algo que, en principio, solo me interesaba desde la teoría. Nunca pensé que lo encontraría. Fue entonces cuando apareció el primer enlace. Se anunciaba como un servicio confidencial para empresas que necesitaban mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. Blanqueo seguro, discreción absoluta, paraísos fiscales al alcance de un clic. La página era minimalista, casi fría, con tipografía impecable y un diseño que transmitía profesionalidad absoluta. Al principio pensé que era solo otra estafa,
Un intento desesperado de engañar a ingenuos como yo. Pero algo en la manera en que estaba presentado me inquietó. Había precisión, exactitud, un cuidado enfermizo en cada palabra que transmitía autoridad y peligro al mismo tiempo. Accedí, casi sin pensar. El portal me pidió datos mínimos, nada que pareciera sospechoso, y me conectó a una red privada que nunca había visto. Allí conocí a otros operadores, nombres codificados, avatares sin rostro. Hablaban en jerga financiera, en claves que mezclaban números con direcciones offshore. Todo era técnico, matemático, clínico, hasta que comenzaron a filtrarse historias que no eran fáciles de ignorar. Historias de gente que desaparecía después de usar la red. Empresarios, contables, incluso abogados. Nadie los había visto salir. Nadie. Y lo peor era que nadie se preguntaba demasiado, como si el simple hecho de conocer la red los hubiera convertido en parte de un silencio impuesto. Me advirtieron indirectamente que la curiosidad podía costarme caro, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Quería entender cómo funcionaban esos hilos invisibles que movían millones sin que el mundo lo supiera. Descubrí transacciones que cruzaban fronteras con una precisión escalofriante, operaciones entre Luxemburgo, Suiza, Panamá y las Islas Caimán, todas ejecutadas con una cadencia que parecía demasiado perfecta para ser humana. Cada operación tenía un nombre, un destino, y detrás de cada cifra un riesgo mortal que no podía ignorar. La Deep Web no era solo un lugar de secretos, era un ecosistema de miedo y codicia, donde cada movimiento podía decidir la vida de alguien. Pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Recibí un correo anónimo con un archivo adjunto que mostraba, en tiempo real, algunas de mis búsquedas anteriores. No había remitente, no había dirección IP, solo un mensaje que decía: "No creas que puedes mirar sin ser visto". Esa frase me heló la sangre. Intenté borrar todo, desconectar, cerrar la sesión, pero cada acción parecía dejar un rastro más profundo. Cada intento de escapar parecía confirmar que alguien o algo estaba observándome constantemente. Comencé a notar detalles en mi entorno que antes no existían. Personas desconocidas aparecían en los pasillos de mi edificio, en el supermercado, incluso en la calle mientras caminaba hacia casa. No me seguían directamente, no me hablaban, pero su presencia era imposible de ignorar. Sus miradas eran fugaces, calculadas, como si midieran mi reacción en cada instante. Mi ansiedad creció de manera exponencial, hasta el punto de que cada sonido, cada sombra en la noche, se convirtió en una alerta potencial. Vivía en un estado constante de tensión, con la sensación de que cualquier error podía ser el último. Una noche, mientras revisaba un flujo de transferencias que superaba los 100 millones de euros, descubrí algo que me dejó paralizado. Había una cuenta que no estaba registrada en ningún paraíso fiscal conocido. Era un nombre que se repetía en cada ruta de dinero, como un nodo invisible que conectaba a todos los demás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un miedo que no podía racionalizar. Aquella cuenta era el corazón de la red, un núcleo que vigilaba cada movimiento sin latir como un corazón normal, pero que existía de manera más poderosa y aterradora que cualquier ser humano. Con cada día que pasaba, mi curiosidad se mezclaba con la paranoia. Revisaba informes, buscaba patrones, y cuanto más aprendía, más consciente era de que la red podía anticipar mis movimientos. Recibí paquetes sin remitente, con pequeños dispositivos electrónicos que nunca osaban revelar su propósito. USB, tarjetas SIM encriptadas, incluso un teléfono que encendí una vez y que inmediatamente mostró mensajes crípticos desapareciendo antes de que pudiera leerlos completos. Cada intento de interacción con ellos me hacía sentir observado, evaluado, atrapado en un juego donde las reglas eran invisibles y el castigo era inmediato. Lo peor fue cuando empecé a notar la perfección de la vigilancia. Cada clic que hacía, cada cuenta que examinaba, parecía registrar mi nombre, mi localización, incluso mis hábitos. Sentí que ya no estaba solo en la oficina,
que mi ordenador no era solo una herramienta, sino un espejo que devolvía mi propia obsesión multiplicada por algo mucho más grande. Había entrado en un mundo donde la información era poder absoluto y el precio de conocerla era el miedo constante. Y aún así, no podía detenerme. La necesidad de entender cómo funcionaba todo, de descubrir la estructura oculta de la red, me empujaba hacia adelante. Cada transacción, cada línea de código, cada correo anónimo, era un recordatorio de que había cruzado un límite invisible. Ya no era un simple curioso. Ahora formaba parte de algo mucho más grande, un organismo que absorbía la curiosidad humana y la transformaba en vulnerabilidad. La ciudad seguía tranquila afuera, las calles de Luxemburgo iluminadas y silenciosas, mientras yo sabía que dentro de esa calma había ojos, observando, calculando, esperando. Aquella noche, después de descubrir la cuenta que unía todas las transacciones, algo cambió. Mi ordenador comenzó a comportarse de forma extraña. Se abrían ventanas solas, se escuchaban sonidos breves, como respiraciones digitales, estáticas que parecían venir desde dentro del sistema. Intenté apagarlo, pero no respondía. Me quedé mirando la pantalla, con la respiración contenida, hasta que apareció un mensaje en letras rojas, parpadeando. «Sabemos quién eres. No sigas». Cerré el portátil de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Me quedé sentado en la oscuridad, solo con la lluvia golpeando los cristales. En ese momento supe que ya no era libre. Había cruzado un punto sin retorno. Pasé varios días sin entrar a la red. Intenté volver a la normalidad, fingir que nada había ocurrido. Fui a trabajar, tomé café con mis compañeros, sonreí lo justo, pero no podía concentrarme. Cada correo que recibía me parecía sospechoso. Cada número en los informes financieros me parecía un código oculto. Vivía con la sensación de que algo me observaba, incluso cuando mi pantalla estaba apagada. Una semana después encontré un sobre blanco en el buzón de mi edificio. No tenía remitente. Dentro había una fotografía. Era yo saliendo de la oficina, hablando por teléfono. La imagen estaba impresa en papel grueso, profesional. No era una captura improvisada. En la parte de atrás, con tinta azul, una frase. No deberías haber seguido el hilo. Esa noche no dormí. Dejé las luces encendidas y revisé cada rincón del piso. No había señales de entrada forzada, nada fuera de lugar. Y sin embargo, la sensación de invasión era total. Me sentía violado, expuesto. Ni siquiera mi casa era mía. Al día siguiente, volví a conectarme a la red. No sé por qué lo hice. Quizás por desesperación, quizás porque necesitaba entender quién estaba detrás. El portal había cambiado. Ya no era la interfaz limpia que recordaba. Ahora mostraba un solo acceso, con una frase: «Bienvenido de nuevo, Jack». El impacto de ver mi nombre allí me paralizó. No lo había usado nunca, ni en foros, ni en registros, ni en mensajes. Aquella red sabía más de mí de lo que yo podía imaginar, y por alguna razón me estaba invitando a volver. Dentro los operadores habituales ya no estaban. Los chats estaban vacíos, silenciosos. Solo una nueva sala abierta. Operación ECHO. Entré. El sistema me mostró una serie de transacciones recientes, con movimientos entre bancos de Mónaco, Bahamas y Luxemburgo. Cifras astronómicas, imposibles de rastrear con métodos convencionales. Pero lo que me dejó helado fue el último destinatario, mi propio banco, y mi nombre completo vinculado a una cuenta que no había abierto nunca. De repente comprendí el plan. La red estaba usándome. Habían construido una identidad paralela con mis datos. Yo era el próximo eslabón, la fachada perfecta. Un analista financiero, sin antecedentes, con acceso a información interna y conocimientos técnicos. Si la operación salía bien, el dinero sería mío. Oficialmente. Y cuando la investigación cayera, también lo sería la culpa. Intenté borrar los registros, cerrar sesión, formatear el disco. Nada funcionaba. El sistema no respondía, como si cada comando estuviera siendo interceptado. Las luces del router parpadeaban sin ritmo, como si respiraran.
Entonces el ordenador se apagó solo y el silencio del piso se volvió insoportable. No pasaron ni 10 minutos antes de que alguien llamara al timbre. 3 golpes secos. Nadie habló. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mover un músculo. Después, pasos, leves, alejándose por el pasillo. Cuando me asomé desde la mirilla, no había nadie. Solo un sobre en el suelo, igual que el anterior. Dentro había un pendrive y una nota. Esto es lo que pediste. No lo abrí. No esa noche. No tenía valor. Al día siguiente lo llevé a la oficina. Lo conecté al ordenador de trabajo, con el corazón latiéndome en la garganta. El dispositivo contenía documentos bancarios, transferencias, autorizaciones y una lista de nombres. Todos empleados de distintas entidades financieras de Luxemburgo. Todos con sueldos medios. Todos con vínculos falsos a cuentas millonarias. Yo era el último de esa lista. De pronto lo entendí todo. La red no solo lavaba dinero, creaba chivos expiatorios, identidades sacrificables para proteger a los verdaderos dueños. Cuando el dinero desaparecía o las autoridades investigaban, las pruebas señalaban a empleados inocentes que ni siquiera sabían que habían sido utilizados. Algunos eran arrestados, otros simplemente desaparecían. Empecé a sentir que cada paso que daba estaba siendo calculado por alguien más. Los días se hicieron pesados, largos. Dormía mal, comía poco. Mi reflejo en el espejo parecía el de otra persona. Un fantasma, agotado, paranoico, sin control sobre su propia vida. Intenté acudir a la policía, pero al explicar mi historia, soné como un loco. No tenía pruebas. Todo lo que mostraba parecía un montaje. Los mensajes, las fotos, las transferencias. Nadie podía verificarlas. El agente me miró con lástima. Me sugirió que me tomara unos días libres. Esa noche empaqué lo esencial: mi pasaporte, algo de dinero y un portátil limpio. Quería irme, desaparecer, empezar de nuevo, lejos de Luxemburgo. Fui a la estación de tren a última hora. Mientras esperaba en el andén, un hombre se sentó a mi lado. No lo conocía, pero su voz me heló cuando habló sin mirarme. «Jack, ¿de verdad creías que podías irte?» Me quedé inmóvil. No supe qué responder. El hombre se levantó, me dejó un pequeño sobre en el regazo y se alejó sin mirar atrás. Dentro, una tarjeta negra con un único mensaje grabado en relieve. «Todo lo que ves sigue siendo nuestro». No tomé aquel tren. Volví a casa derrotado. Durante los días siguientes, intenté borrar mi rastro, desconectar de todo. Vendí mis dispositivos, dejé el trabajo, cambié de número, incluso de nombre en algunos registros. Pero era inútil. Recibía llamadas silenciosas a cualquier hora. Correos sin texto, solo con el asunto. Hecho. Ahora sé que no hay salida. La red no solo controla el dinero, controla el miedo, la información y las vidas de quienes la han tocado. Es un mecanismo perfecto, invisible, que convierte la curiosidad en condena. Yo ya no soy Jack, el analista financiero. Soy solo otro nodo, una sombra dentro del sistema. A veces pienso en la primera noche, en aquel enlace inocente que prometía discreción y poder, y me pregunto cuántos más caerán, creyendo que pueden mirar sin ser vistos. Pero la red no olvida, no perdona y no borra, porque en la Deep Web los secretos no se esconden, esperan. Y cuando alguien se atreve a buscarlos, no tardan en devolver la mirada. No debería haber hecho clic en ese enlace, pero lo hice. Y desde entonces mi vida dejó de ser mía. Tengo 27 años y vivo con Laura en un piso alquilado del centro de Madrid. Siempre habíamos hablado de comprar algo nuestro, pero nunca encontrábamos nada que nos convenciera, hasta aquella noche. Estaba navegando sin rumbo por la Deep Web, como tantas otras veces, cuando me topé con un listado de pisos en venta que no existían en ningún portal normal. La primera impresión fue la exclusividad del acceso y los precios. Pisos en barrios céntricos por cantidades ridículas. Las fotos eran perfectas, mostraban cada rincón con un detalle casi obsesivo, pero cada anuncio tenía una advertencia inquietante. Este piso no se vende por razones que no se revelan.
Proceda bajo su propio riesgo. Al principio pensé que era una broma, un truco de algún programador con demasiado tiempo libre. Pero cuanto más leía, más me atrapaba. Los comentarios de otros usuarios eran vagos, insinuaban problemas legales, situaciones misteriosas o historias que no tenían sentido completo. Nadie decía nada directo, pero todos coincidían en que esos pisos tenían algo que los hacía peligrosos, o al menos no recomendables. Laura se burló cuando se lo conté. ¿Vas a comprarte un piso maldito, Jack?, dijo riéndose. Seguro que la puerta de entrada tiene ojos. Yo no reí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí investigar uno de los pisos. Era un apartamento en un edificio antiguo, con la fachada desconchada y las ventanas cerradas con persianas sucias. No había información sobre el propietario ni referencias legales. Todo parecía borrado, como si alguien hubiera hecho desaparecer cualquier registro de su existencia. Caminé por la calle, observando los edificios cercanos, tratando de encontrar algo que justificara esa falta de información. No había nada. Era como si el piso existiera en un plano paralelo, accesible solo para quienes sabían buscar. Cuando llegué a la puerta, estaba cerrada, pero algo me hizo detenerme. Escuché ruidos desde dentro, pasos suaves, crujidos de muebles, un murmullo casi inaudible, como si alguien hablara en voz baja. Miré a mi alrededor. No había vecinos, no había nadie en la calle. Toqué la puerta varias veces y nada. Sentí una sensación extraña, un frío que no venía del aire. Me alejé, tomando fotos del exterior para analizar más tarde. Esa noche, ya en casa, recibí correos de remitentes desconocidos. Cada mensaje contenía capturas de pantalla de mí mismo buscando ese piso, fotos de mi pantalla desde ángulos imposibles, imágenes de mi escritorio y mi habitación. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podían tener eso? ¿Quién estaba observando cada uno de mis movimientos? Al día siguiente, el anuncio desapareció. La dirección, las fotos, los comentarios, todo se había desvanecido. Intenté olvidarlo, pero algo dentro de mí insistía en seguir investigando. Encontré un patrón inquietante. Todos los pisos no disponibles habían pertenecido a personas con éxito, gente conocida por su riqueza o su posición en la ciudad, y de repente habían desaparecido de registros públicos o habían sido vendidos a precios ridículos de manera misteriosa. Algunos edificios eran recordados por los vecinos como mal gestionados o incluso abandonados, hasta que de repente alguien los compraba y los rehabilitaba de forma silenciosa, sin publicidad, sin papeleo aparente. Cada vez que hablaba con Laura sobre esto, ella notaba mi obsesión y se preocupaba. Yo apenas dormía, revisaba la Deep Web durante horas, tomaba notas y capturas de pantalla, intentando reconstruir quién podría estar detrás de esos anuncios. Nada tenía sentido. Todo parecía diseñado para atraparte, pero sin una amenaza concreta. Una noche, mientras revisaba un listado, apareció un piso en nuestra propia calle. La advertencia era diferente. No es para todos. Solo quienes buscan lo que no deberían buscar. Sentí un escalofrío. ¿Cómo podían saber que vivíamos aquí? Cerré la página, pero no pude dormir. Esa misma noche escuché ruidos dentro de nuestro piso, pasos que no eran míos, un crujido leve de muebles, susurros que desaparecían cuando intentaba concentrarme. Me levanté a mirar, pero Laura dormía profundamente, ajena a todo. Intenté racionalizarlo, convencerme de que era la imaginación, el estrés, pero no podía ignorar la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Al día siguiente, decidí seguir investigando más pisos. Cada vez que caminaba por las calles, sentía que alguien me seguía con la mirada, aunque no había nadie visible. Visitaba pisos que aún estaban en los anuncios. Tomaba fotos discretamente, y en cada visita encontraba detalles inquietantes. Muebles que parecían recién movidos, ventanas entreabiertas donde nadie debía entrar, marcas en el suelo que no tenían sentido. Era como si cada piso supiera que estaba allí, como si reaccionara a mi presencia. Esa semana, uno de los anuncios mostró un piso en un edificio moderno.
con fotos de interiores impecables. Cuando lo visité, la puerta estaba abierta. Entré y todo estaba vacío, perfecto y silencioso. Tomé fotos para mi registro y al revisarlas en casa, noté algo que me heló la sangre. En una esquina de la sala, un pequeño recuadro parecía mostrar un fragmento de nuestra propia casa, nuestra cocina, nuestra lámpara. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era posible? ¿Alguien había estado dentro de nuestro piso? Cerré todo de golpe y me prometí no volver a mirar, aunque sabía que lo haría. Desde entonces, la curiosidad y el miedo se entrelazaban. Cada noche revisaba los anuncios, buscando patrones, tratando de entender quién estaba detrás de todo eso. Pero cuanto más investigaba, más atrapado me sentía. La Deep Web ya no era un lugar remoto y oscuro, sino un espejo que me devolvía mi propia obsesión, mi miedo y la inquietante sensación de que alguien, en algún lugar, estaba observando cada uno de mis pasos. Desde aquel primer contacto con los pisos en la Deep Web, mi vida cambió. Cada anuncio que desaparecía me hacía sentir que algo más grande y peligroso estaba en juego, algo que no podía entender. Llevaba semanas tomando notas, guardando capturas de pantalla y revisando cada detalle con obsesión. Laura empezaba a notarlo. Su preocupación se mezclaba con frustración. Me decía que dejara de buscar, que cerrara la computadora y respirara, que nuestra vida no debía girar alrededor de un par de fotos y advertencias crípticas. Pero yo no podía. Cada vez que intentaba ignorarlo, sentía un vacío, un tirón que me obligaba a volver a la pantalla. Una noche apareció un nuevo listado. Esta vez no era un edificio antiguo, sino un piso moderno, en un barrio que conocíamos. Las fotos mostraban interiores pulcros, con luz natural entrando por los ventanales. Sin embargo, había algo inquietante, un pequeño detalle que no podía identificar del todo, como si la foto contuviera algo más, algo dirigido a mí. No había advertencia explícita, solo un título que me heló. Solo para quienes saben mirar. Sentí miedo, un miedo real y palpable, pero la curiosidad era más fuerte. Laura insistió en que no lo visitáramos, pero finalmente accedí a ir solo. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entré con cuidado, observando cada rincón. Todo estaba impecable, casi demasiado perfecto. Tomé fotos para analizarlas después. Mientras caminaba por la sala, noté pequeños detalles que me resultaban perturbadoramente familiares. Un libro en una estantería, un cuadro con un paisaje que teníamos en casa, incluso una taza idéntica a la nuestra sobre la mesa. El nudo en el estómago me impidió reaccionar de inmediato. Esa noche, al revisar las fotos en mi ordenador, encontré algo que me paralizó. En la esquina de la sala, apenas visible, había un recuadro con nuestra foto, tomada desde dentro de nuestro propio piso. Laura estaba junto a mí riendo y yo estaba allí con la cámara. Era imposible, nadie más. Había estado allí y las fotos habían sido tomadas días antes. La idea de que alguien nos observaba, estudiaba cada detalle de nuestra vida, me hizo temblar. Los días siguientes se convirtieron en un tormento. Cada vez que salía a la calle, sentía miradas que me seguían. Personas que aparecían en mi camino justo después de que yo visitara un piso listado. Ruidos en nuestro piso que no tenían explicación. Pasos leves, muebles moviéndose, susurros apenas audibles. Intentaba racionalizarlo, convencido de que era la paranoia tomando control, pero había cosas que no podían ser inventadas. Objetos ligeramente movidos, marcas en la alfombra, detalles cambiados que Laura tampoco recordaba haber tocado. Una tarde, descubrí otro piso en un barrio cercano, listado como recientemente disponible. Esta vez fui acompañado de Laura, aunque a regañadientes. La puerta estaba cerrada, pero entramos sin dificultad. Dentro, el piso estaba vacío, impoluto y silencioso. Todo parecía demasiado cuidado para no haber nadie viviendo allí. Tomé fotos y al revisarlas, noté algo inquietante. Un pequeño cuaderno sobre la mesa con nuestras iniciales escritas.
No podía comprender cómo alguien había obtenido esa información, cómo podían estar tan cerca sin ser detectados. Laura estaba aterrada. Sus ojos reflejaban miedo, pero también incredulidad. Me rogó que dejara de investigar, que cerrara todo, que nos olvidáramos de los pisos de la Deep Web. Pero la obsesión era más fuerte. Necesitaba entender quién estaba detrás de todo esto y por qué. Esa misma noche, mientras revisaba los anuncios, apareció uno nuevo, en un edificio antiguo que habíamos visto muchas veces. El título decía simplemente: "Ahora te estamos observando". Cerré todo de golpe, con las manos temblando, pero no podía dejar de pensar en ello. La sensación de vigilancia, de que alguien sabía cada uno de mis movimientos, era insoportable. Las semanas siguientes se volvieron un ciclo de obsesión y miedo. Cada anuncio, cada fotografía, cada mensaje críptico aumentaba la sensación de que estábamos siendo vigilados. Incluso nuestros propios hábitos parecían ser estudiados. Los libros que leíamos, los muebles que movíamos, las tazas que usábamos, todo era registrado, analizado, observado. Finalmente entendí que había cruzado un límite. Lo que comenzó como curiosidad se había transformado en algo oscuro y real. Alguien estaba manipulando nuestra vida desde la distancia. Cada clic podía exponernos. Cada búsqueda podía ser una trampa. Laura y yo no estábamos en peligro por fantasmas ni desapariciones, sino por algo mucho más inquietante: la certeza de que nuestra privacidad, nuestra intimidad, ya no nos pertenecía. Desde entonces, miro cada anuncio con temor. Incluso los pisos convencionales parecen mensajes ocultos, advertencias silenciosas de que alguien nos está observando. La Deep Web se convirtió en un espejo de nuestra paranoia, y yo sé que si vuelvo a hacer clic, todo cambiará para siempre. No debería haber hecho clic en ese enlace, pero lo hice, y ya no hay vuelta atrás. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.